Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por atender a la convocatoria y estar aquí esta tarde presentes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Le agradecemos el tiempo que han tomado para acompañarnos en este viaje que vamos a hacer esta tarde. Septiembre se caracteriza por sus lluvias, por sus desfiles, pero para nosotros los arquitectos es importante también porque conmemora el aniversario de la fundación de nuestra facultad y también nuestro día, el Día del Arquitecto. Para conmemorar esta ocasión, la Dirección de Planificación, a través de la Unidad de Innovación y Actualización Docente, ha organizado un conversatorio que hemos, la siguiente, por favor, que hemos denominado esa cosa, de anécdotas, recuerdos, trabajar con Efraín Recinos. La idea es hacer un viaje a través de cómo se aprende el oficio a partir de trabajar y colaborar con un maestro. Para ello, esta tarde nos acompaña el arquitecto Luis Felipe Argueta y el arquitecto Luis Fernando Salazar, ambos compañeros nuestros, docentes, ampliamente conocidos, no necesitan presentación, pero valga decir que ambos trabajaron en el taller cuando eran estudiantes todavía de dibujo del maestro Efraín Recinos. Entonces vamos a hacer un recorrido por algunas fotografías de la época y ellos van a compartir con nosotros esas anécdotas y vivencias, esos recuerdos que tienen de cómo esa experiencia fue construyendo la habilidad profesional con la cual ahora ellos se desempeñan y comparten aquí en las aulas. Así que, sin más, la idea es que vamos a ir haciendo un diálogo, cada uno de ellos tiene 20 minutos, pero no quiere decir que sea así rígido, podemos ir intercambiando para dejar 20 minutos al final para preguntas, comentarios, tanto de los asistentes como de los presencial, como de los asistentes de manera virtual, para terminar después con un cierre que está preparado para los que vinieron presencialmente. Los dejo entonces con Luis Fernando Salazar. Gracias. Primero, buenas tardes. Ya Raúl dio las palabras de agradecimiento porque nos acompañen. ¿Cómo es que nace esta idea de hablar de Efraín Recinos? Antes de la pandemia, no recuerdo el año, Raúl organizó una actividad que le llamó anecdotario. Y en esa oportunidad también nosotros compartimos con los compañeros, en este caso eran solo de diseño inicial y medio. Son estas imágenes, fue un día jueves, que se le llamaban los jueves de Irene, cuando Irene era coordinadora. Entonces hacíamos las actividades los jueves en la tarde. ¿Por qué es que empezamos a pensar en realizar esta actividad? Regrese a la anterior, por favor, Sofía, a la anterior. Ahí, dejémoslo ahí. Esta publicación fue hace tal vez 1 o 2 semanas. Y me llamó la atención lo que dice de Efraín Recinos. Dice algunas características que no son ciertas. Lo más importante es que habla que él se graduó de ingeniero en 1956. Esto es de otras fuentes. Y hablaba que se había graduado en 1957. Voy a decir por qué no es cierto. En 1975 viene Obras Públicas y dice que todas aquellas personas que tienen plaza de profesional, pero que no son profesionales, ya no van a poder seguir trabajando. Efraín, como era una persona muy especial, él no iba conforme a las normas, aparte de que era un genio, un gran pintor, escultor. Resulta que solo había cerrado, había hecho el privado, pero no se había graduado, no había hecho su tesis. Entonces, en 1975 viene y elabora su tesis. Nosotros, los que trabajábamos en el teatro, lo ayudamos en una u otra forma, haciendo algunos dibujos, algunos diagramas, y esta tesis tiene fecha diciembre de 1975. Entonces, en el WhatsApp que tenemos con los compañeros del diseño, hice ese comentario y
vino Raúl e indicó que es cierto, que hay mucha parte de la historia que no tiene las indicaciones o los comentarios correctos. Entonces seguimos dialogando. Si quiere, pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Y entonces viene Raúl y dice, ¿por qué no hablamos del teatro y hagamos de nuevo esta actividad? Vino Raúl y el 5 de septiembre nos envía la primera imagen que vieron ustedes, donde está el fondo, el cielo, las nubes y está parte del edificio. Y aquí viene la primera anécdota o el primer comentario. Efraín había dispuesto que el edificio estuviera recubierto con mosaico veneciano, pero mosaico veneciano original. Cuando yo leí, no hace mucho, qué es el mosaico veneciano, resulta que el mosaico veneciano se considera arte, así de por sí es arte. Entonces vine yo y pensé, bueno, Efraín quería arte sobre arte, o sea, colocar el mosaico sobre su edificio. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos construyendo el teatro? Comprar el mosaico veneciano original en Italia y traerlo era carísimo. Resulta que viene el gobierno de México y dona todo el mosaico. Ese mosaico tipo veneciano es solo producido en Italia, en Francia, en Argentina y en México. El gobierno de México lo dona al gobierno de Guatemala para el teatro. Y entonces viene Efraín y personalmente va a las bodegas, empieza a contar las cajas de los colores que habían ingresado y viene él y empieza a hacer el diseño de lo que todos conocemos del teatro. Él hizo todos los planos originales en papel mantequilla, él mismo los iba dibujando en su mesa de trabajo. Y nunca le preguntamos por qué el diseño lo había hecho en esa forma rectilínea. Yo comentaba con Raúl, cuando él trabajó en el Centro Cultural, si todavía tenían esos planos, y tengo entendido que ya no están, o no sé si todavía están algunos de los planos originales. Entonces, eso es lo primero que quería comentarle del teatro. La segunda anécdota, esta es personal, y por ahí conmigo. Resulta que Lionel Méndez, que nos daba estética, historia de la arquitectura y otras asignaturas, viene y nos encarga un trabajo del centro cívico. Voy a tomar yo fotografías, las tomo un día X, entre semana en la tarde, entre 4 y 5, me paro en el área del edificio de la municipalidad, del IX, y tomo las últimas imágenes del teatro entre 4 y media, 5 de la tarde en las escalinatas. Y por X o Y motivo, además de que sea una cámara así, como dice Ronnie, esas que salen en Cornfield, así toda gachita, etcétera, y que antes, que no era digital, uno tenía que mandar a imprimir. Resulta que tenía yo mis fotografías en mi mesa de dibujo y pasó Efraín. Efraín era mero payaso en unas instancias, en otras era muy serio. Pasa ahí, ve mis fotos y retrocede así, paso haciendo payasadas. Y las agarra y se las lleva. Yo casi me pongo a ayudarlo de que mis fotos, y ese va a ser mi trabajo, etcétera, y se las llevó. Y resulta que le va a decir a uno de los ingenieros encargados del proyecto de que acababan de contratar a un fotógrafo profesional para que realizara las fotografías del edificio, para que vieran la integración del edificio durante los celajes de la tarde con el cielo. Y que yo, sin ser fotógrafo profesional, había logrado esos efectos. Por supuesto, los logré pura carambola, así, puro chingazo. No fue algo que estuviera programado, medido, etcétera. Y me llevó mis fotografías y me dijo, aquí están, compañero, con los comentarios. Efraín a nosotros nos trataba con el término de compañeros, cuando estaba de buenas. Luego, cuando estaba muy contento, nos decía mucha. Así, mucha, pero era un mucha que lo recalcaba. Cuando
estaba, ¿qué le dijera yo? Pero muy eufórico, nos decía peludos o peludas. Y no sé por qué a mí me puso un apodo. Y el apodo era Arquitectito Pinche. En todo ese grupo, que van a ver más adelante compañeros, al único que le puso ese apodo fue a mí. ¿Por qué me lo puso? Nunca le pregunté. Y pues así quedó. Regresando a lo que está aquí proyectado, estas son las imágenes del proyecto original. Tienen fecha 1950, no sé si en realidad esas serán, de Marco Vinicio Asturias. Posteriormente, que se hace la fundición de la cimentación, se hace todo levantado hasta el nivel de la platea, el proyecto se suspende. Se suspende, primero, se mata a Marco Vinicio Asturias Montenegro en un accidente automovilístico, creo que también iba con su hijo, y posteriormente Idígoras, que era el presidente en aquella época, es derrocado por Peralta Zurdia, que era su ministro de la defensa, y entonces el proyecto queda totalmente suspendido. Todos los trabajadores, ingenieros, arquitectos, estudiantes de ingeniería y de arquitectura que estaban en ese proyecto siguen laborando en obras públicas, pero en otros proyectos, y el teatro queda parado. En 1970, cuando Arana llega como presidente, se reinicia. Y en octubre de 1972 yo entro a trabajar al teatro y yo inicio a estudiar acá. En enero de 1972, en abril, marzo, abril, inicia la reestructura y en octubre de 1972 yo entro a trabajar al teatro como dibujante, pero era dibujante por planilla. ¿Qué significa eso? Que tenía yo una tarjeta y cada día que yo llegaba, y abrían, no a mí, sino abrían un agujerito. Y entonces con ese agujerito ya me pagaban al final de la quincena. Eso era la forma más fácil. ¿Por qué se ejecutó todo eso así? Porque era una unidad ejecutora. La unidad ejecutora tiene la ventaja de que maneja su propio presupuesto. Es una unidad que tiene todo y en aquel momento era prioridad. El Teatro Nacional tenía que construirse y lo ideal era que estuviera finalizado cuando finalizara el gobierno de Arana. Por supuesto, eso no fue así y se inauguró hasta 4 años después. Estas son algunas de las imágenes, no sé ni quién me las envió. Es el proceso de la construcción. Seguimos. Y acá, no sé si me reconocen de los que estamos parados de izquierda a derecha, de su servidor, tenía pelo, hasta tenía el pelo colocho. De los que estamos ahí de arquitectura, parado de izquierda a derecha, Arturo Mondal, el tercero su servidor. La única dama es Aura Rosa González, la viuda de Alejandro Flores, la nena, así le decíamos la nena. Hincados está el primero a la izquierda, Pedro Asturias, que es el hermano de Marco Vinicio Asturias, Pedrito, como lo conocen los amigos de la antigua, y el tercero es el arquitecto Claudio Rutilo Villatoro, que también, correcto, el padre del actual alcalde de la antigua, él es Pedro Asturias, que es el hermano menor de Marco Vinicio Asturias. Luego, el tercero, Claudio Villatoro, hincado, fue nuestro profesor acá de geometría y no me recuerdo qué otras asignaturas. Posteriormente él se mató, creo que como en el 88 aproximadamente, en un accidente automovilístico viniendo de Sanarate. Esta es otra, lo único que ahí cambiamos y su servidor está hincado de izquierda a derecha, el tercero. El resto de compañeros son los mismos que estaban ahí. La mayoría de ellos ya fallecieron, la mayoría. La mayoría también son ingenieros y los otros asistentes de los ingenieros. El próximo, por favor.
Esta fotografía me llamó la atención. Aquí solo están los ingenieros, pero ven que todos se están riendo. Y platicábamos con Raúl cuando vimos esta fotografía que de plano el ingeniero Recinos estaba haciendo alguna payasada, porque todos se están riendo y están viendo hacia donde está Efraín. En los 5 años que estuve yo trabajando en la construcción del teatro, solo una vez vimos enojado a Efraín. Voy a decir una palabra muy usada en Guatemala, pero que normalmente no se usa delante de las damas. Estábamos en el salón de trabajo, un salón así rectangular. Imagínense donde está Sofía, estaba Efraín, él siempre estaba al frente, con su mesa de trabajo viendo hacia nosotros. Ya éramos 20, 25, 30 dibujantes, entre ingenieros, estudiantes de ingeniería y arquitectura. Y se acerca nuestro jefe de dibujantes, Oscar Valle. No sé si se recordarán de Mingo Valle. Mingo Valle Barrios, que estudió con nosotros, es el hermano mío, un chiquito, de Oscar Barrios. Y se acerca Oscar y nos dice, miren mucha, macho loco está, como la gran puta, disculpen la palabra, pero así la dijo, así, está como la gran PUTA. Resulta que ayer le dijeron que ya no van a fundir los murales de la Corte Suprema de Justicia. No sabemos por qué ya no los van a fundir. Aquí hay muchas teorías, comentarios, anécdotas, etcétera, pero no los fundieron. Ya todo estaba listo para fundir los murales, no los fundieron. Entonces eso puso de muy mal humor a Efraín y fue la única vez que yo lo vi de mal humor. No habló en todo el día, se mantuvo parado a la par de su mesa de trabajo y así pasamos todo ese día. Fue la única vez. El resto siempre estaba bromeando, platicaba con nosotros y cuando estábamos dibujando pasaba y en algunas ocasiones nos daba indicaciones de cómo nos podrían quedar mejor los trabajos. Él lo motivaba a uno. Pasaba y le decía a uno, mire usted, está chilero, pero si usted hace esto, le va a quedar mejor. Y seguimos. La siguiente, por favor, Sofía. Esta es otra imagen. Nosotros hicimos una excursión al volcán de Pacaya. En esa oportunidad, lógicamente, no fueron todos, pero puse esta imagen para que nos vieran a los que sí fuimos. En este caso está su servidor, el burro primero, pero ni modo, sí está. Está Ana María Gómez Alvarado, es la hermana mayor de Roxana Gómez Alvarado, que nuestra compañera trabajaba con nosotros, desafortunadamente ya falleció. Luego está la única dama, que es una turista australiana que se nos pegó vino al volcán. Y el último es Guillermo Gutiérrez. Algunos los conocen, más conocido como el Tuta, que actualmente trabaja en la Universidad Mariano Gálvez. La puse la imagen porque nosotros teníamos mucha amistad, éramos un grupo muy unido. Y yo platicaba con Raúl hace poco y le decía que era un jolgorio. Ya bromeábamos, vieran qué bromas las que hacían. Después les comento un par de bromas, pero bromas de salón, así bromas elegantes que hacían, pero trabajábamos. Y parte de la inspiración, lógicamente, era trabajar con el ingeniero Recinos. Con él, hacia él le teníamos mucho cariño, mucho aprecio y también mucho respeto. Se dieron algunas ocasiones donde salíamos a almorzar a la 1, que era la salida nuestra de estudiantes, y ese almuerzo se convertía en merienda, después en cena y llegábamos de madrugada, 2, 3, 4 de la mañana, y a esas horas pues ya nos despedíamos. Efraín tenía un lugar que le gustaba mucho, se llamaba la Casa de Papel, no sé si alguno de los de mi época la conoció. Quedaba enfrente del Parque de los Carboneros, en la 4ª calle A,
y Tercera Avenida de la zona 1 por el conservatorio. Y a Efraín le gustaba porque decía que en ese lugar había arte por todos lados y algo muy sencillo. No sé si al dueño o a alguien se le ocurrió forrar todo con papel periódico. Pues todas las paredes estaban forradas con papel periódico y el papel estaba pegado con engrudo. Los de mi época se acordarán que la forma más económica de pegar antes de hacer pegar papel y hacer piñatas, etcétera, era usar engrudo, porque era un pegamento muy económico. Ya después vino la cola blanca y otros tipos de pegamentos que lógicamente eran de mejor calidad, pero eran más caros. Entonces a Efraín le gustaba mucho ir a la casa de papel y era porque a su criterio había arte por todos lados. Seguimos, Sofía, por favor. Otra fotografía, ahí también solo hay ingenieros y de ese grupo les comento que solo hay 2 que están vivos, el resto ya fallecieron. Continuamos. Aquí me detengo. Miren el chaleco de Efraín. Para él, Guatemala era lo más importante, había que buscar Guatemala por todos lados, pero decía que lo nuestro se basaba en la cultura maya y a él le gustaba mucho usar ese chaleco. Ustedes saben que Efraín era un gran deportista, jugó baloncesto, su apodo de Macholoco en el instituto, eso lo comentará Luis Felipe, y también era un gran atleta, incluso participó en unos Juegos Panamericanos. No recuerdo el año, tuvo que haber sido en 1975 o 76, lo invitan a él a que lleve la antorcha para la inauguración de unos Juegos Escolares de Atletismo en el estadio en el Mateo Flores. A media mañana Efraín se cambió ahí en el teatro, se puso su pantaloneta, sus tenis blancos y con ese chaleco salió y se fue a la inauguración. Y regresó tal vez a la hora. Y nosotros de chutes nos acercamos. ¿Cómo le fue, ingeniero? Pues miren, compañeros, todo estuvo muy bien. De último, cuando iba con la antorcha por atrás, empezaron los patojos a chiflarme, hueco, hueco. Pero eso es normal. Si a mí me dicen eso, pues me regreso, les miento la madre o hago algo. Pero para él fue normal. Era normal que los patojos a esa edad vieran a un señor con chaleco, sí, deportista, pues no tenía nada corriendo, y que entonces le empezaron a chiflar y a burlarse. Así era el ingeniero de residuos, difícilmente se molestaba. Aquí está otra vez con chaleco. Seguimos. ¿Por qué pongo la ópera de Sydney? Para Efraín era muy importante este edificio y para nosotros en el teatro también. El doctor Jordan, un danés, yo creí que era noruego, pero es danés, que era el experto que hizo todo el diseño acústico de la ópera de Sydney y él mismo hizo el Teatro Nacional. Entonces venía a Guatemala, no sé, 3, 4 veces al año. Lógicamente con el que trataba era con Efraín, y lo que Efraín aprende de acústica y lo pone en esta su tesis, que es de acústica, él lo aprendió trabajando con el doctor Jordan. Yo le hice una pregunta antes de que yo dejara el teatro. Yo renuncié en junio del 77 y le digo, ingeniero, si tuviéramos de nuevo iniciando el proyecto del teatro y hay que hacer todo el diseño acústico del mismo, ¿usted está en la capacidad de hacerlo o habría que traer de nuevo al doctor Jordan? No, compañero, me dijo, yo ya podría trabajar todo el diseño acústico del teatro, y me explicó todo lo que se hacía en aquel momento. No habían computadoras, no habían programas, las formas más sencillas para poderlo trabajar, etc. Pero él fue autodidacta y así como fue en muchas actividades de su vida, lo hizo para lo que es el diseño acústico del teatro. Seguimos, por favor, ya las últimas, ahí lo voy a dejar. El terremoto que fue un parteaguas para toda Guatemala, incluyéndonos a nosotros. Seguimos.
En el 78 sacamos esta publicación, cuando es la inauguración. Ahí estamos casi todos los que han visto ustedes en las fotos anteriores. Cuando lo felicitamos porque habíamos ya llegado a finalizar el proyecto, continuamos. Otra publicación de la inauguración. Este es una fotografía que apareció en Facebook, en la cual hacen el comentario de la coincidencia de las fachadas y del fondo de los volcanes. Seguimos. Influencia de Efraín en el arte, en nuestros compañeros. El César Fortuny, el Seco le decíamos, era nuestro compañero y también estudiante de acá, solo que él ingresó acá tal vez como en el 67 o 66 aproximadamente. Pasamos, por favor, Sofía. Y esta, que parece que fuera un dibujo de Efraín, resulta que es de Fortuny. O sea, Fortuny tuvo mucha influencia del ingeniero Resinos, y este es un cuadro muy especial, es un dibujo a lápiz. Dice César que él lo dibujó aquí rapidísimo en la facultad una tarde que se lo encargaban los de la EDA para una rifa. María Teresa Montenegro gana este cuadro, y cuando ella se va a vivir a Australia me lo vende, me lo ofrece, me lo vende, y todavía le pedí rebaja, pero no me quiso rebajar. No les digo en cuánto lo compré porque dirán ustedes que es una ganga, pero ella quería que yo lo tuviera. Entonces vine yo y pues lógicamente lo compré, lo mandé a enmarcar. Creo que me salió más caro el vidrio opaco y el marco que en sí lo que yo le pagué a María Teresa por el cuadro. Al cabo del tiempo, cuando voy yo una vez a la casa de César, hice el comentario y él me lo quiso comprar, porque para él es muy especial, debido a que esta es la primera obra de él que se vendió, porque él en ese momento solo estudiaba acá en la facultad. Eran los 5, Pepo Toledo, eso después hacemos los comentarios de la relación que tuvo al final Efraín Resinos con el maestro Pepo Toledo. Esta es una de las imágenes de Efraín para uno de los edificios del complejo, que espero que no se construya porque querían construir otro un poquito diferente a él, que es este. Y si dan ustedes no tienen mucha... ¿Ya lo llevan? Ok. Pasamos. Acá es algo que comentábamos con Manolo Arriola. Cuando yo le platiqué que íbamos a tener esta charla, Manolo nos comentaba cuando vino varias veces Efraín aquí a la facultad, hizo unos comentarios, etcétera. Y entonces Manolo decía que Efraín tenía mucha influencia de Burle Marx, que es un brasileño arquitecto del paisaje. Y yo, sin haber platicado con Manolo, llegué a la misma conclusión, que Burle Marx había tenido mucha influencia en Efraín. Y yo me recuerdo que viendo la mesa de trabajo de Efraín había una revista, y en esa revista había unas imágenes del trabajo de Burle Marx en la playa de Copacabana, y se me quedó grabada esa imagen. Al cabo del tiempo recibí una clase acá en la maestría de arquitectura del paisaje, y nuestra profesora de la UNAM nos hizo una recapitulación del trabajo de Roberto Burle Marx en toda América y algunos lugares de Europa. Y entonces cuando vi esas imágenes dije, para mí, que sí tuvo mucha influencia en Efraín. Seguimos, aquí vemos, y aquí es el Holgorio. Quería finalizar con esta imagen cuando el señor decano va a visitarnos y luego los compañeros le dicen que pasen a saludarme. No sé quién de mis compañeros de broma compraron ese monito que ustedes ven ahí, y cada día lo ponen en algún lugar, cuando pongo mi chumpa la ponen alrededor o lo ponen colgando, etcétera. Entonces ese holgorio que tenemos acá en la facultad es el que teníamos nosotros allá en el teatro. Me tardé
un poco más, pero si no, no podía terminar. Gracias por su tiempo. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes. Acaba de terminar el monólogo, ahorita empieza los comentarios, ¿verdad? Sí, eso me dijeron que dijera al principio, entonces yo hago caso, ¿verdad? A ver, yo solo quiero aclarar de que yo no trabajé en el Teatro Nacional, porque Fernando dijo que en el 72 habían empezado, en el 72 yo estaba en la primaria. Bueno, pero en fin, yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Recinos en otro proyecto. Resulta que el preventivo de la zona 18 fue diseñado primero para albergar mujeres. Por eso se llamaba, en ese momento se llamaba Preventivo Santa Teresa, porque recuérdense que así se llamaba la cárcel de mujeres. Pero lo diseñaron sobre un terreno cuadrado y un terreno plano. A la hora de entregar el terreno era rectangular y con una pendiente hacia el fondo. Quienes llegaron a ese proyecto, Obras Públicas tenía la costumbre de formar equipos de trabajo. Y el que iba de jefe ahí era Miguel Antonio Guardado, Tono Guardado. Él llevaba su equipo de trabajo y dentro de su equipo de trabajo, y lo voy a decir desde ahorita, iba un camioncito que ya estaba de baja, un camioncito 1949. Y ahí van a ver lo que pasó con el camioncito. Llegaron ahí a empezar la obra, pero los planos no servían. Y por lo tanto tuvieron que convocar o buscar a dibujantes. Y entonces yo tuve la oportunidad que me invitaron a estar ahí. Al que pusieron a rediseñar el proyecto fue a Mario de la Cerda. Cuando llegaron los dibujantes y aparecí yo, resulta que Mario de la Cerda escogió que yo lo ayudara a él para que yo rediseñara con él el preventivo. En esas estábamos cuando fue la inauguración y ya estaba Romeo Lucas de presidente y pidió que desalojaran a todas las personas que trabajaban dentro del teatro. Entonces el maestro Recinos se quedó sin un espacio para trabajar. En una reunión, así fue lo que yo me enteré, en una reunión de trabajo ahí en la Dirección General de Obras Públicas, él dijo, necesito un espacio porque el presidente me encargó el diseño del Parque Las Victorias en Cobán. Pero yo no quiero ni estar aquí en la dirección, en la 10ª calle, ni estar en la zona central, en la 11 Avenida y 14 calle. Porque yo necesito un lugar tranquilo. Entonces Tono Guardado le dijo, yo te doy un espacio. Yo le di un espacio, una bodega más o menos como este espacio que tenemos aquí. Y se lo acomodaron ahí llegó él. Nosotros estábamos en una bodega más grande. Me acuerdo, tal vez éramos como 7, 8 dibujantes. Y yo estaba, prácticamente Mario de la Cerda me puso de jefe de dibujantes. Entonces, mientras que nosotros rediseñábamos esto, yo era el repartidor de trabajo de mis compañeros dibujantes, ¿verdad? Y entonces, ellos dibujaban, nosotros diseñábamos. Un día aparece el ingeniero y pues nosotros lo vimos que llegó en su Volkswagen, se puso a trabajar y una mañana aparece en la puerta de la oficina y le dice, Mario, ¿quién es Luis Felipe Argueta? Entonces yo me paré, ¿verdad? Pues yo soy, ¿verdad? Mucho gusto. Luis Felipe me dijo, me dicen que usted es el jefe de dibujantes. Sí, así es. Por favor, ¿me pueden dibujar esto? Y llevaba un pliego de papel mantequilla con un dibujo, con una planta amueblada. Le habían dicho que dejara de diseñar el parque y ya aparece silbando por ahí, yo digo, pues, sí. Llevaba una planta amueblada, pero porque le habían encargado hacer el edificio del Ministerio de Gobernación y lo que iba a ser el Ministerio Público, esquina de la 14 calle
y Séptima Avenida, que es ese edificio que está ahí. Esa imagen es el edificio. Entonces me pidió que alguien lo dibujara. Está bien, le dijo, no se preocupe, me lo dejó y nomás salió, cayeron todos encima de la hoja. Mario Lacerda salió y le dijo, mucha, van a romper eso, espérense, hacelo vos, y se lo dio a él. Y lo fue a hacer. Ya terminé, lleváselo. Y se lo dijo. Regresó y detrás de él venía el ingeniero. Pero tal y como dice Fernando, con una cara diferente. Luis Felipe, ¿qué pasó, ingeniero? ¿No hay alguien que me pueda dibujar mejor esto? Yo no le dije, entonces démelo, lo voy a hacer yo. Cuando yo me senté frente a la mesa de dibujo, ¿qué escala está? Yo digo que escala unos 50, y así estaba dibujado. El esquema estaba dibujado a escala. No había más que pasar encima de él el lápiz. Eso era lo que quería. Puse mi nuevo pliego de mantequilla y en ese momento dije, bueno, aquí tengo que demostrar lo que me obligó Randall Recinos a dibujar con un lápiz mongol, una planta amueblada, y lo que después aprendí con Mario Ceballos, que me enseñó a dibujar, hay que decirlo, y con Pipa, que fue el auxiliar. Y me senté, lo dibujé y todo, y le digo a Mario Lacerda, mire cómo quedó. Lléveselo. Bueno, no me fui, lo llevé. ¿Cómo? Sí, a ver qué le dice. Llegué, toqué la puerta que estaba entreabierta y levantó la vista y pase, Luis Felipe. Y y le dije, mire, ingeniero, está bien así, ¿le parece? Y ahí empezó mi frustración. Y le quedó viendo, lo miró, vea que se pueden hacer mejor las cosas. Sí, le dije, voy por buen camino. Déjenlo, yo lo voy a terminar. Jamás, nunca me dijo, está bien. Todo el tiempo dijo lo mismo. Déjenlo, yo lo voy a terminar. Pero de ahí vino mi satisfacción, apareció nuevamente al ratito, una hora tal vez apareció y me dice, Luis Felipe, te mándale, mire cómo nos quedó. Entonces dije, bueno, por lo menos nos quedó bien. Y a partir de ese momento todo el tiempo fue así. Mire cómo nos quedó. Déjenmelo, yo lo voy a componer. Dibujé las plantas amuebladas de cada uno de los niveles de ese edificio. Dibujé las elevaciones, las 2 elevaciones. Y luego cuando estaba haciendo esta parte, me dijo, mire, ayúdeme con el trazo. Él ya lo tenía esquematizado y yo lo único que hice fue pasarle encima lápiz. Él terminó eso. Hoy que encontré esa imagen, se la mandé a Raúl porque dije, ¿será que todo eso yo lo hice como ingeniero? Porque él me decía, mire cómo nos quedó. Por eso les digo. Fue una enseñanza de vida, una enseñanza de toda una filosofía de vida. Les decía el camioncito, porque un día terminó de hacer el anteproyecto lo entregó y lo llevó a donde tenía que llevarlo. Él siguió con el Parque de las Victorias y esa fue otra cosa. Luis Felipe, venga, mire, aquí vamos a hacer un mirador. Y yo miraba el plano de curvas de nivel, ¿verdad? ¿Y cómo la vio usted? Yo empecé a dibujar en planta. No. Las cosas se dibujan en 3 dimensiones, ¿o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vio usted? Y a partir de ese momento, yo dibujo todo en 3 dimensiones. Ahí fue donde yo aprendí a diseñar en 3 dimensiones. Y empecé a dibujar en 3 dimensiones. Pues el famoso camioncito, un día, Luis Felipe, venga. ¿Qué pasó, ingeniero? Mire, aquí que va, en este espacio, hay un parquecito. ¿Para qué? Porque como las mujeres van a estar aquí, traen a sus niños y en ese momento la ley permitía que los niños estuvieran con sus mamás. Entonces aquí va a haber un salón donde les van a dar, no van a hacer clase, sino que les van a dar entretención a los niños.
y aquí van a jugar. Y ya diseñó el parque. No le dije. Ah, pero antes les quiero contar el famoso camioncito. Resulta que el camión ya no tenía frenos y solo había una persona que lo podía manejar. Iba hasta ahí abajo con block y regresaba con algo de abajo. Pues un día este era un electricista, Percy se llamaba, no llegó. Y entonces a don Arturo, el jefe personal, se le ocurrió que él lo manejaba. Y todo el mundo, no, don Arturo, que viene. No, pero el señor se metió, lo llenaron de block y ahí va para abajo, pues. Cuando él quiso frenar, no pudo. Entonces lo más que le quedó fue ensartar el camioncito a la punta de uno de los edificios, de los que acaban de construir. Ensartó el camioncito. Arruinado el edificio, arruinado el camioncito, ¿no? Le pusieron una manuemica, lo agarraron y se lo llevaron para arriba y lo fueron a bajar ahí arriba. Pues entonces fue cuando me dijo que cómo iba a diseñar el parque. Pues no sé, le dije, no lo hemos diseñado. Entonces le fue a hablar a Tono, ¿verdad? Y me dijo, ya tengo la solución. Pidió que alguien con el cargador le llevara el camioncito al espacio, ese donde iba a ser el parque. Pidió que le hicieran unas pilastras, montó el camioncito y me dijo, aquí vamos a hacer el parque. Lo vamos a diseñar in situ. Bueno, está bien, ¿no? Le voló las puertas y empezamos. Entonces mandó a pintar todo el camioncito de un color de fondo y me dijo, bueno, le toca pintar este lado a usted y yo pinto el otro lado. Antes de eso, es que como no estoy leyendo la guía, me estoy recordando. Antes de eso, me había llevado un día al teatro y me dijo, mire, Luis Felipe me va a ayudar. ¿Y por qué yo le dije así? Porque sí, usted tiene mano de arquitecto. Dios lo oiga, dijeron. Me va a ayudar. ¿Y qué quiere que le haga? Ahí vamos a ayudar. Cuando llegamos al teatro, él estaba haciendo el cielo falso del teatro de cámara. Entonces tenía pintadas las piezas esas con las que se hizo el cielo falso, las tenía pintadas de negro y de rojo. Entonces las ponía en el suelo y me decía, mire pues, agarremos aquí, y agarraba él lo que le dé la mano, una hoja de papel de periódico, una bola, la pintura en una, en una bandeja. Entonces, mire pues, así, moja aquí, y mire pues, muñeca, y ahí va yo, muñeca. Pero vaya dándole forma, vaya dándole. Y entonces, mire, está bueno así. Hágalo, me dice, hágalo sin miedo. Bueno, perfecto, va. Entonces, ahí estuve todo el día con él, muñeca. A raíz de eso, cuando estábamos pintando el famoso camioncito, entonces me acordé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere que pinte? ¿Para qué va a hacer esto? Para unos niños. Entonces, ¿qué va a pintar? Unos niños jugando. Hágalo, pues. Entonces agarré un que sea. Pero se me ocurrió que había visto sus pinturas y hacer las formitas esas como alargadas que él le hace a las cabezas de los personajes. Empecé a hacer los niños así. Mire, venga a ver si le parece, le dije. Entonces paró así, clásico, que se paraba con las manos aquí y me dice, me está copiando el estilo, ¿va? Me dijo. ¿Qué me está enseñando, pues? Le digo. Entonces, píntalo, pues, y empecé a pintar. Siempre, ¿verdad? Pero ahora me toca a mí. Lo dejaba nítido, ¿verdad? ¿Ya veo cómo nos quedó? Nos quedó. Lo último que les quiero compartir es de que, ¿te recordaste el nombre del ingeniero que me daba a mí instalaciones especiales? Cáceres. Bueno, entonces el ingeniero Cáceres nos puso en instalaciones especiales a hacer las instalaciones especiales de un hospital. Y a mí me tocó la parte del sistema contra incendios. Entonces llegué un día,
siempre, ¿verdad? Tocaba la puerta, adelante Luis Felipe, mire ingeniero, le voy a pedir ayuda, ¿qué necesita? Fíjese que tengo este trabajo y, a ver, siéntese. Mire, pues, es sencillo. Se hace aquí, empezó con el primer dibujo y entonces así funciona y todo. Agarró la hoja, la hizo un canate y la tiró a su azulero. Mire, pues, entonces aquí sigue con esto y aquí y los dibujos. Tomó nota, sí, tomé nota. Y a esos dibujos no le dije, porque a mí no me daba así rápido como él. ¿Va? La cuestión es que me dio toda la plática, sí, va, muchas gracias. Me fui y me dice Mario de la Cerda, ¿cómo le fue? Bien, le dije, pero no tengo ningún dibujo. Entonces a él se le ocurrió, espérese que se vaya, me dijo. Él se metió a su Volkswagen, salió, y yo todavía salí para ver que se había alejado, y agarramos a aquel que le había hecho mal el dibujo. Vos sos el más chaparro, flaco y todo, metete por esta ventana. Lo metimos por una ventana, jalá la bolsa de basura, jaló la bolsa de basura, me la dio, lo sacamos, y ahí iba yo para mi casa con mi bolsa de basura. ¿Eh? Llegué a mi casa a planchar cada uno de los dibujos, y ese fue lo que yo le entregué a mi ingeniero Cáceres como imágenes de mi trabajo. Tal vez solo para terminar, y lo apunté aquí, yo digo, para mí, yo podría pasar toda la tarde contando lo que yo viví con la experiencia, pero para mí el maestro Recinos fue una persona educada, culta, amable, muy respetuosa, pero exigía lo mismo y no hacía relación con cualquiera. Y yo me siento privilegiado de haber estado ahí y de haber tenido la oportunidad de haber trabajado con él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por compartir esos segmentos de su vida que les permitieron realmente construir esa experiencia profesional con la cual ustedes enriquecen nuestras aulas desde ya hace varios años, ¿verdad? Así que para darles el espacio tanto a las personas que están en línea como los que están en presencial, les pido por favor que levanten la mano. Vamos a ir viendo también si levantan la mano en línea para ir uno y uno, porque así podemos todavía aprovechar el tiempo. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, adelante, Juan Luis. Gracias, Raúl. Pues de entrada, buenas tardes. Y pues qué bueno tener de primera mano esas experiencias. Fantástico. Sí, claro. Pues bueno, buenas tardes. Aquí sí te escuchamos. Sí, no, pero correcto. Entonces, hacía referencia, bueno, por la referencia que hiciste sobre unos murales de Efraín Recinos que quedaron inéditos, nunca se hicieron. Fue la presidencia del magistrado Álvarez Lobo, él fue director de la Academia de Geografía e Historia, y entonces se tenía la intención de hacer algunos cambios en el Palacio de la Corte. El primer cambio era nombrarlo Palacio de la Corte, porque se denominaba el edificio de la Corte y el edificio tribunal. Entonces, pues de alguna manera tenía la suerte de estar por ahí y me dice, mire, vamos a entrarle a esta parte y vamos a acompañar todo el proceso de cambios que va a haber en el palacio, pero vamos a hacerlo bien hecho. Entonces, tenemos la intención de recuperar mucho de lo que estaba planteado acá. Y lo primero que tenemos que hablar es con el maestro de cine. Consígase una reunión para tomar café con él. Bueno, primero. Después con el arquitecto Carlos Faydo. Mario Flores, que fue el diseñador original del proyecto en la parte arquitectónica, y pues también con él. Y entre la charla de una tarde con el presidente de la Corte, el magistrado Álvarez Lobo, le dice al maestro de Cinena, mira vos, le dijo que eran amigos, le dice, mira vos, ¿qué había hecho para acá? Entonces él le dice, mira, tenía buena información, etcétera. Sin embargo, él no estaba compenetrado del proyecto como tal.
sí el centro histórico, pero no el proyecto como tal. Pero tenía un título muy importante, era el arquitecto mayor de la ciudad. Entonces, una edición diferente, creo, del magistrado, de involucrar mucha gente para hacer algo tan delicado que era intervenir el palacio. Entonces, le pidió a él la venia para hacerlo. Y se hizo un recorrido, revisó el palacio, los planos, y dio alguna opinión, dijo, miren, sí se puede. Igualmente, el maestro lo dice, nena, pero ahí salió en la plática que había unos murales. Nos síguese la reunión con el maestro Recinos, lo fui a visitar, entonces creo que era el director del teatro, y lo invitamos. En ese momento me dice, mire, usted me dice, ¿por qué me viene a llamar a esta altura del corte? Si eso hace muchos años, ya ni me acuerdo de eso. No era cierto. Tenía la memoria exacta de lo que había pasado. Lo que pasa que creo que, una opinión muy personal, era que era un momento en su trabajo en el cual creo que no lo quería vivir. Él se rehusó a ir y después de las cansadas llegó al Palacio de la Reunión. Y sí admitió que había un proyecto, habían bosquejos y estaba todo el desarrollo del mural, que simbolizaba aspectos de la justicia. Eso dio la pauta para pedirle a él que si podía donar nuevamente esos murales y poderlos hacer. Y él dijo que sí. Sin embargo, los originales él no sabía que se habían hecho. Entre la plática y otras excavaciones que se hicieron de gente que trabajó desde incluso el electricista en el Palacio de la Corte y el tribunal, la torre de tribunales, se pudo determinar que uno de tantos dibujantes que trabajó ahí estaban en poder de él. Y se hicieron las formaletas en negativo, y en el momento que se tomó la decisión de hacer la fundición, se suspendió. Entonces se habló con Pepo Toledo para que hiciera todo el análisis histórico de esto y pudiera llevar a cabo la fundición de los murales. Por alguna razón no terminó la contratación de Pepo Toledo y se contrató a otra, persona, a Pío Barrientos, no me equivoco, que hizo una recopilación histórica, y hasta ahí quedó todo el tema de recuperar esa parte histórica del Palacio de la Corte. En un documento que habla solamente de los aspectos históricos, más no los aspectos relevantes de lo que se pretendía hacer a través del magistrado Álvaro León. Principalmente quedó entre bambalinas, creo yo, un aspecto importante que era quién tiene esos originales. Y segundo, por qué se suspendieron en el momento. Y lo que pasó es que el presidente de turno de la Corte, cuando llegó y se enteró de lo que era el diseño de Efraín Recinos, dijo, no, esto no se hace. Por visiones diferentes de ver la historia y de ver la concepción de justicia desde un magistrado que la administraba, era responsable, y de otra persona que lo miraba con una visión artística y con una cuestión más social. Entonces, ahí se volvió a romper nuevamente la idea de que el maestro Efraín Recinos donara unos nuevos diseños para hacer un nuevo mural. Y de ahí también el producto que quedó en la historia del palacio, una cuestión con una memoria muy, muy sutil, muy superflua, y no se llegaron a esos detalles de aspectos arquitectónicos, de la representación de la parte de justicia en temas estéticos, dichos de personas que trabajaron dentro del centro histórico y que pues Efraín Recinos tenía una parte monumental ahí, y que lamentablemente también hizo un poco disonante el tema de la edificación de la torre con relación al resto de la torre. Pues que sirva un poco tal vez para tenerlo anotado en las memorias de esa parte de que soy testigo, puesto que la viví. Fui el nexo entre las reuniones y el que tomó ayudas de memoria, digamos, para dar seguimiento de esto, y después incluso algunas acciones desde los historiadores que tuvieron a su cargo plantear esos puntos. Muchas gracias, felicitaciones.
Gracias, Juan Luis. Efectivamente, eso terminó en un documento que imprimió la Fundación Mario Monteforte Toledo, que editó Pepo Toledo también. No sé si hay alguien con preguntas en línea, comentarios, alguien más que desea comentar acá, también alguien aquí en la sala quiere intervenir. No es tan técnica, pero ¿por qué le decía el macho? Solo tal vez repita la pregunta para que escuchen los virtuales que Pregunta Romeo Flores que por qué el apodo de Macho Loco. Él es exalumno del Instituto Nacional Central para Varones y esto contado por alguien que fue su compañero de aula. Dice que cuando él era poco realmente para jugar fútbol, básquetbol, sino era más para el atletismo, pero como por obligación tenía que participar en esto. Cuando lo ponía a jugar fútbol, se ponía en una posición en la que llevaba la pelota para atrás, pero este hombro para afuera. Entonces iba tirando a todo el mundo. Entonces, por eso le decían Macho Loco. Si era jugando básquet, era lo contrario. Se cambiaba la pelota a la mano izquierda y era el hombro derecho el que él llevaba por delante. Entonces todo el mundo caía. Entonces decían sus compañeros que era un macho loco tirando a todo el mundo. Por eso era el apodo de Macho Loco. Me lo hicieron así. Gracias, Luis Felipe. ¿Alguien, primero había levantado la mano Manolo y luego a Línea. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí hablando del ingenierazgo, ¿no? El Macho Loco. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Lamentablemente perdí el cassette de la entrevista con el Macho Loco, pero en esa ocasión hice la invitación personal a que viniera a las teorías a darnos una plática. Y vino, muy contento, vino él como siempre, ¿verdad? Vine mucha, de qué se va a tratar y que la él siempre fue muy campechano, muy contento y muy accesible a todos los jóvenes. La verdad que uno lo miraba con mucho respeto, como bien dijeron ustedes, pero era accesible y muy educado sobre todo, y con mucha comprensión. Le gustaba la juventud. Lo trajimos acá, estuvo en el salón, a ver, está abajo el 108, el otro el 106, creo que es 109, ahí lo tuvimos, cabrón. Yo lo presenté, los compañeros estaban muy emocionados de ver al Macho Loco, ¿va? Porque obviamente se acababa de abrir el Teatro Nacional y bueno, era todo un rollo, ¿no? Yo no sé si a aquel le tocó todavía estar en esa reunión de las teorías, vamos a hablar de eso quizás. Bueno, pero era un montón de cosas. Acuérdate que en esa época todos éramos cuates. Y era un manejo en el cual habían varias generaciones en un mismo curso. Pues ustedes se recuerdan que todos éramos conocidos. No había tanta gente, pues, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, él fue muy simpático, ¿no? Porque los compañeros buscaban en él probablemente una explicación racional, ¿verdad? De cómo había hecho semejante obra, ¿verdad? Y no, pues, él dijo, miren, muchachos, es muy sencillo, casi que paz y amor, muchachos, así, ¿no? Ese es su rollo. Entonces, yo me inspiré en las curvas de Guatemala, las chicas aquí, habló de las mujeres y de las curvas, y después dijo, y el paisaje, y sobre todo, muchachos, los volcanes. Las ideas salieron mucho del tema de las montañas, de nuestras plantas, etcétera, y comenzó a hablar pues con una narrativa. Y bueno, y es lo que se hizo en mis pinturas, muchachos, ¿verdad? Y era en ese momento, cada lo que decía Luis Felipe, se sentía muy cómodo y todos éramos muchachos, todos eran sus cuates. Al final, pues terminó la intervención de la teoría, ¿no? Las teorías, y todos bajaron pues a tomarse fotos y bueno, ya no había cámaras, en ese momento había que mandar a revelar, pero se tomaron fotos pues con el Macho Loco, y fue muy contento, pues no le dimos ningún refrigerio, no teníamos para eso, pero creo que fue una anécdota pues que es muy bonita, muy interesante, de que bueno, me tocó a mí invitarlo, entrevistarlo y traerlo, ¿verdad? En fin, gracias. Gracias, Manolo. Sí, en efecto, el maestro ya realmente era un rockstar, realmente, y siempre lo rodeaban y
se acercaban a él en busca de un autógrafo, en busca de una fotografía que pues, pudiera uno guardar posteriormente, ¿verdad? Adelante, Catherine Morales, en línea, tiene una pregunta. Buenas noches a todos. Mi pregunta es para el arquitecto Luis Felipe. Yo quisiera saber de qué manera diría usted que el maestro Recinos influyó en su profesión. Bueno, yo empiezo diciendo de que el maestro Recinos era toda una filosofía de vida, ¿ah? Entonces, ¿qué influyó? Pienso que en la manera en la que enseñaba con el ejemplo. Porque desde el momento en el que, de alguna manera, yo me puse la exigencia de poder hacer cada vez mejor las cosas, aunque nunca me dijo, está bien, yo me exigí más cada vez. Entonces, de alguna manera, eso influyó en la forma en la que yo empecé a trabajar. Ahora, en este momento, ¿cómo influye? Lo hemos compartido con Luis Flores, está aquí. Yo les exijo a los estudiantes de Diseño 1 que ellos diseñen en 3 dimensiones. Y esa exigencia, diseñen en 3 dimensiones, dibujen en 3 dimensiones, háganlo en 3 dimensiones, aprendan a pensar en 3 dimensiones. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que aprendí y de lo que él me enseñó. Gracias. Gracias. Hay un comentario escrito de parte de Carlos Valladares. Gracias, estimados amigos, por compartir sus vivencias con el maestro Efraín Recinos, nuestro arquitecto honoris causa y universitario ilustre, un personaje genial y muy sencillo. Se autodenominaba como un aprendiz, muy dispuesto siempre en venir a compartir a la facultad. Felicitaciones por la actividad. Sí, efectivamente, gracias Carlos por los comentarios. Era verdaderamente una persona muy sencilla, muy humilde, que no le importaba y no le tenía apego a las cosas materiales. Una vez comentando con Luis Díaz, en un grupo de amigos, nos comentaba una anécdota que estaban platicando ellos y de repente se le cae un papelito a Recinos, ¿verdad? Y se agacha a Luis Díaz y lo recoge y lo abre, era un cheque de 45,000 quetzales de Juanio, y le dice, vos Luis, mira, no has cambiado este cheque, es de hace 2 años y no lo has cambiado. O sea, no sé, ahí lo tenía, se me olvidó que ahí lo tenía. Es decir, para nada apegado a las cosas materiales como el dinero y tantas cosas que efectivamente a veces ahora nos quitan a veces el sueño a nosotros. Ahorita que estás hablando de eso, me recordé. Fíjense que cuando Romeo Lucas le encargó el diseño de este edificio y el diseño del parque, se le ocurrió mandarle un cheque de su sueldo, un cheque extra de su sueldo. Y cuando lo llamaron y le dijeron, mire ingeniero, vino este cheque para usted. ¿Por qué? Si ya me pagaron. No, es que se lo manda el presidente de regalo. No, dijo. A mí el Estado me paga por hacer mi trabajo, pero démelo. Agarró el cheque y en ese momento se metió al carro, se fue, llegó al palacio, pidió hablar con él y le dijo, aquí está su cheque, yo no quiero ningún pago extra, porque yo soy tan trabajador como es usted. Y ahí viene lo que Juan Luis decía, eran 2 visiones totalmente diferentes, ¿verdad? Yo soy tan trabajador como usted, y así como usted recibe un cheque al mes, yo recibo un cheque al mes, así que aquí está, y se lo devolvió. Y efectivamente una noción de la ética que tanta falta hace ahora en la actualidad. Él hizo todo lo que hizo con su salario de obras públicas, nada más, ¿verdad? No sé si alguien más que desea intervenir, algún otro comentario adicional. Uno o dos comentarios. Hablando de lo que es deportes, de lo que
Efraín practicaba en el Central y el atletismo. En una de las revistas que le dedicaron a él lo mencionan, pero él no lo dijo a nosotros directamente. Para él el mejor deporte que existe es el patinaje sobre el hielo. Y él nos decía que es porque tiene mucha arte. Él cuando viajaba a Europa, principalmente a Alemania, iba a practicar patinaje sobre el hielo. Y nos contaba, pues, lógicamente tenía sus patines, pero que en una oportunidad tenía una invitación a una embajada. No recuerdo qué embajada, no lo dijo, pero se me olvidó. Como no tenía zapatos para llevar, entonces agarró los patines, les quitó las cuchillas y con esas botas fue a la actividad y creo que se puso un chaleco y todo, dijo, y le preguntamos, ingeniero, ¿por qué fue así? Pues era lo que quería llevar. Él era así de sencillo, no encontró sus zapatos adecuados, entonces llevó sus botines de patinaje sobre el hielo. Así era Efraín, era un personaje único. Bueno, pues muchas gracias. Para cerrar la actividad, quisiera pedirle por favor al arquitecto Ronaldo Herrarte que nos dirija unas palabras de cierre. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, miren, qué alegría, qué emoción, qué felicidad ver a tantos amigos acá. Ya había pasado mucho tiempo sin que compartiéramos, conviviéramos tantos al mismo tiempo, ¿verdad? Qué emocionante, qué alegre. Primero, quiero agradecer a Luis Felipe y a Fernando. Vos sabés que no te digo así nunca. Me costó. Lo tengo que pensar antes de expresarlo, porque si no pues las anécdotas, sus vivencias, qué emocionantes y qué interesantes. A ustedes por estar acá también, pues nuestra gratitud. Si ustedes, digamos, pusieron un poquito a reflexionar a través de las anécdotas de los dos compañeros, en esa narración, en ese contarnos, compartirnos a nosotros esas vivencias, no solamente hay sabiduría acumulada, sino también hay mucha pasión. Yo diría que el maestro Efraín Recinos, en su humildad, en la forma sencilla de ser de él, posiblemente no lo expresaba verbalmente, pero con sus hechos demostraba la gran pasión que implica este proceso creativo, el diseño. Y ese proceso creativo del diseño todos lo practicamos. Y por eso, digamos, los que estamos acá también hemos ido acumulando, algunos más que otros por edad, mucha sabiduría. Por eso es de que yo quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarlos, motivarlos, exhortarlos a que por favor a la comunidad de arquitectura de nuestra universidad, no nos dejen huérfanos todos de esa experiencia, de esa sabiduría, de esa pasión. Y justamente en la unidad de innovación y actualización docente, una de las iniciativas es una que acaba de, no sé si ya les llegó, ya, y gracias a Lenka, y gracias también a Erika, que nos están apoyando, que se llama Cartas para los futuros arquitectos, docentes de arquitectura. Ahí es un espacio abierto que hay para que por favor ustedes nos compartan sus experiencias tanto profesionales como docentes.
todo va a ser altamente gratificado, recibido con cariño, con emoción, y todo va a ser de provecho. Hay muchos, como en el caso mío, que ya vamos prácticamente saliendo de aquí de la facultad. Nos hemos colado, afortunadamente, porque antes obligaban que a los 65 años se retirara uno. Ahora, afortunadamente, no se aplica eso. Esa es la razón. Pero ya también, por supuesto, están ingresando nuevas generaciones de arquitectos, y también hay alumnos, pues, que seguramente van a ser en su momento también docentes de aquí de la facultad. Y ese proceso de transmisión de experiencia, de sabiduría, que antes se daba porque había posibilidades financieras de tener, por ejemplo, auxiliares de cátedra. Muchos de nosotros, o algunos, tal vez ya no muchos ahora, tuvimos esa gran ventaja de tener compañeros ahora que son profesores que fueron auxiliares. Ahora no es posible eso, pero el riesgo es de que esa experiencia docente y profesional se vaya perdiendo, ¿verdad? Y por eso es la iniciativa que se está planteando de que ustedes escriban sin temor a ningún formalismo, libremente y con confianza, porque nosotros todos somos una misma familia, una misma comunidad, que compartan sus experiencias. Vamos a estar muy entusiasmados, ilusionados, esperando esas convivencias, que serán muy ricas seguramente para los que estamos ya trabajando, los que están trabajando ya acá como docentes, para los que vamos para hacer recuerdos y para los que van a estar viniendo también. Hay otra iniciativa que estamos también enviándoles, vamos a enviar, ¿verdad, Sofi? Lo que son las cápsulas informativas. Quisiéramos mantener una constante comunicación con ustedes, buscar de alguna manera también el involucramiento de todos en el enriquecimiento académico de la facultad. Entonces estamos enviando unas cápsulas que no duran más de 1 minuto y medio, unas son de 1 minuto, 2 minutos si acaso, y pidiéndoles a ustedes sus comentarios libremente. No estamos pidiendo nombres, no estamos pidiendo qué clase dan ni nada, simplemente sus aportaciones, digamos, en cuanto a eso, ¿verdad? También hay otra última iniciativa, esta ya parece publicidad, pero bueno, sí, quiero aprovechar, que es la mediateca. Es una iniciativa también en donde ustedes tienen la libertad de compartir cualquier documento propio que hayan escrito, publicado, pero también documentos que ustedes en su experiencia, en su conocimiento, saben que es importante, digamos, para que todos los, tanto alumnos como profesores, tengamos acceso a ellos. Es hacer realmente el conocimiento un asunto, digamos, no de unos cuantos, sino de muchos, ojalá de todos. Yo los conozco a ustedes, sé de que varios de ustedes han escrito algunas publicaciones. Ahí estoy viendo a Miguel, casi lo voy a comprometer a que nos comparta sus publicaciones en la mediateca. Es conocimiento, es sabiduría, es experiencia, ¿verdad? Pero lo digo porque lo estoy viendo, pero yo sé que muchos de ustedes tienen también mucho que compartir. Puede ser propio o puede ser un asunto, digamos, un libro, un tratado, un folleto, lo que sea, que ustedes en su experiencia consideren que vale la pena compartir con más compañeros. Así que muchas gracias hoy a todos y gracias por estar acá. Que siga esto. Muchas gracias, Ronnie. De nuevo reiteramos nuestro agradecimiento a Luis Fernando.